Bueno, eh, la medición en las ciencias de la vida y de la salud. Les decía, jóvenes, que parte de las funciones importantes del médico pues, es realizar el diagnóstico. Y los diagnósticos se hacen por medio de medidas de ciertos parámetros que son indicadores de salud en el cuerpo humano. Sí. Eh, Pueden observar en las imágenes, tenemos tres medidas que son importantes en el área de la salud. Uno es la masa corporal, la, la presión sanguínea y también la temperatura. Esos son algunos ejemplos. Por eso es que ustedes tienen que aprender a realizar de manera correcta dichas medidas. Porque si no sabe realizar medidas de manera correcta, pues estará dando un mal diagnóstico acerca del estado de salud del paciente. Pero, ¿qué es medición? ¿Qué es medir o qué es medida? Comparación de una magnitud con otra de la misma naturaleza, donde una de ellas es la unidad de medida. Sí. Parece que esto lo decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Eh, Nosotros medimos cuando comparamos, ¿sí? Con un instrumento una magnitud física. Por ejemplo, la estatura, ¿sí? del cuerpo humano. Nosotros la podemos medir con una cinta. Y lo que hacemos es comparar esa cinta métrica a la magnitud de estatura del cuerpo humano. Estamos comparando entonces dos cosas. Uno es la magnitud que desea medir y la otra es una unidad de patrón, es decir, un instrumento de medida. Okay. Existen dos tipos de medidas, medidas directas y también medidas indirectas. Las medidas directas pues se obtienen directamente utilizando un instrumento de medición. Cuando usted está tomando la estatura de una persona o la masa o, o la presión, pues se pueden realizar de manera directa al utilizar instrumentos de medición. ¿Sí? En este caso, en la imagen de la izquierda, nosotros observamos que se está tomando el pulso, ¿verdad? Se hace de manera directa, con la sensación en los dedos. Ese es un ejemplo algo burdo, ¿verdad? Pero es válido. Eh, y pues no se obtienen directamente de la escala de un instrumento una ecuación, ¿sí? Una fórmula que me permite determinar cierta magnitud física. ¿Sí? En el laboratorio calculamos el área corporal, pero puedo calcular el área de estatura, ¿sí? Directamente la báscula, y al juntar las dos, juntos con otras expresiones que hay ahí, es que es una medida indirecta, ¿sí? Que es a partir de la combinación de varias medidas, ¿eh? Medidas indirectas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Bueno, medidas. Cuando se realiza una medida, pues de que en realidad no existe una medida 100% exacta. ¿Sí? Lo que nosotros damos son valores aproximados al exacto. Eh, Ahora,
Hay varias causas, ¿sí?, que producen error en las medidas. Tenemos causas ambientales, instrumentales, metodológicas y personales. ¿Alguien me puede dar un ejemplo o una idea de qué se entiende por causas ambientales? Por ejemplo, cuando se utiliza un metro de hierro y esté en una zona midiendo y la temperatura sea alta, el metro de hierro va a tender a dilatarse un poco. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en realidad ese es un ejemplo muy sencillo, pero bastante válido. En realidad eso es lo que pasa. Si se quiere medir la longitud de alguna magnitud, ¿sí?, y al momento de tomar la medida de longitud hay en el ambiente una temperatura bastante alta, pues eso hace que el instrumento, en este caso si utilizamos una cinta métrica de hierro, pues tienda a dilatarse, es decir, a expandirse. Y al expandirse el instrumento, entonces ahí se está cometiendo un error en la medida. Ese es una causa ambiental, ¿sí? Eh, es una causa de error ambiental, perdón. Um, el ambiente eh, puede alterar la medida, ya sea bajo situaciones de presión, ¿sí?, o situaciones de humedad, de temperatura, ya lo decíamos. Todas esas magnitudes, todas esas variables que tienen que ver con el ambiente pueden afectar la medida. Y no solamente porque afecta directamente al instrumento con el que se está midiendo, sino que también puede afectar al cuerpo que se está midiendo, ¿sí? Entonces esos dos factores se pueden ver alterados debido al ambiente. Luego tenemos una causa de error instrumental. ¿Alguien más me podría decir en qué consisten estos errores instrumentales o dar algún ejemplo? Instrumental sería cuando ya el instrumento tiene cierto tiempo de uso y con el desgaste que tiene, ya las medidas que dé sean ya desbalanceadas. Ok, muy bien. Agregando a lo que dice Emmanuel, también puede ser que el instrumento que estemos utilizando no sea lo suficientemente preciso como para hacer una medida muy pequeña. Ok, muy bien. ¿Alguien O más? también que cuando lo vayamos a utilizar no esté precisamente equilibrado, entonces esto nos va a dar como el margen de error, porque no, o nos va a dar más o nos va a dar menos, por ejemplo, en una balanza, o también podría ser en un termómetro de oral, que obviamente lo tenemos que sacudir para que el mercurio baje, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, pues no va a haber como diferencia o nos va a afectar a la hora de ver la correcta, o sea, ver exactamente lo que, la temperatura, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en realidad todas las participaciones son bastante acertadas y precisamente como la palabra lo dice, aquí la culpa del error la tiene el instrumento, ¿verdad? Ya sea por desgaste, por el tiempo, o por la graduación, por las escalas que contiene, ¿sí?, o por la descalibración, es decir, que no está calibrado el instrumento, o puede ser también por problemas de fabricación, ¿sí? Entonces, todas esas son causas instrumentales, es decir, causas de error instrumentales. Y más adelante veremos que es necesario identificar estas causas de error eh, para poder corregir. Bueno, luego tenemos las causas metodológicas, causas de error metodológicas. ¿Alguien tiene alguna idea o algún ejemplo de este tipo de error? En ese caso sería cuando el investigador o la persona que está realizando
cierta actividad, se salte un paso o no lo realice correctamente, entonces va a lanzar un cierto margen de error. Ok. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, podría dar un ejemplo de si quisiéramos medir la intensidad de la señal de radio de un aparato, pero no aislamos al aparato de las interferencias de las ondas de radio de las antenas telefónicas. Entonces, ahí hay una interferencia que no hemos podido eliminar porque no escogimos bien el experimento que teníamos que realizar. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, gracias por su participación. Y en realidad eso es, nosotros asociamos, ¿verdad? Como la palabra lo dice, metodológicas, estas causas tienen que ver con el método, tienen que ver con los procesos. Pero dentro de estos procesos tenemos tres elementos que están inmersos ahí. Uno es el camino a seguir y hablamos acerca de los procedimientos, ¿verdad? Los compañeros ya lo decían, ¿sí? Hablábamos también de la técnica que utilizamos para tomar esa medida. Analizamos también la instrumentación que ocupamos. ¿Sí? Eh, si tenemos un termómetro, digamos, de mercurio, ¿sí? De esos que venden en las farmacias a menos de $1, y si por otra parte tenemos otro termómetro digital, ¿sí? De bastante precisión, entonces al utilizar el que es menos preciso, ¿sí? Sabiendo que tenemos el otro que es más preciso, pues ahí estamos cometiendo un error en cuanto a la metodología, porque estamos eligiendo un instrumento para tomar la medida, ¿sí? Se trata acerca de elecciones que toma el investigador para realizar la medida. A eso se refiere las causas metodológicas. Y pues por último tenemos las causas personales, ¿sí? Las causas que tienen que ver con el investigador, ¿verdad? ¿Alguien me podría dar algunos ejemplos? En la causa personal sería como por ejemplo cuando el investigador está recolectando los datos y omite algunos datos que él recolectó, pero en el momento se lo olvidó. Ok. ¿Alguien más? Quizá se podría ser también una causa personal, alguna incapacidad, como por ejemplo que el investigador tenga problemas de visión, entonces a la hora de realizar una medición pueda ser un poco impreciso lo que calcule al no poder ver bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Una última participación. Creo que el error de paralaje podría ser una causa personal. Muy bien, muy bien. Así es, jóvenes. Estos errores personales a veces, bueno, en mayor parte tiene que ver con nuestra limitación en cuanto a la percepción que tienen nuestros sentidos de lo que se está midiendo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos el tiempo, ¿sí? De que tarda un cuerpo en caer, ¿sí? O sea, ¿desde qué momento vamos a presionar el cronómetro para empezar a contar el tiempo? ¿Sí? ¿Será que apretamos el cronómetro al mismo tiempo en que dejamos caer el cuerpo? ¿Sí? Desde el O dicho momento en que se suelta. el momento que se suelta, sí, pero ¿será que lo hace precisamente en el mismo instante? ¿O suelta el cuerpo después de tomar el tiempo? ¿O empieza a correr el tiempo después que ha caído
el cuerpo, vamos a colocar un ejemplo que tiene que ver con la medicina, cuando hablamos acerca de tomar, digamos, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eh, en realidad, algunos doctores, y yo lo he visto, lo que hacen es, o sea, la frecuencia cardíaca, latidos por minutos, ¿sí? Toman el estetoscopio, escuchan el corazón y lo único que hacen es 15 segundos, ¿sí? Toman el latido en 15 segundos. Después lo que les dio, lo multiplican por 4 para que dé 60 segundos. Eh, bueno, hasta cierto punto podría ser algo válido, pero es que en realidad hay algunos corazones que tienen una frecuencia muy irregular, ¿sí? Entonces, esos métodos no son bien confiables. Ahí se está cometiendo un error personal y al mismo tiempo también un error metodológico, ¿sí? Eh, si de verdad empieza a contar los latidos en el momento en que vio que su reloj o su cronómetro marcaba 0, ¿sí? Entonces, ahí se están cometiendo errores personales, ¿sí? Una que tiene que ver también con la limitación, con el descuido también, ¿sí? Eh, estamos realizando una medición y pues estamos, ¿qué? Chambreando, estamos haciendo otras cosas y le anotamos otro valor al paciente, un valor que no es. Ya se han dado también bastantes problemas con eso, entonces hay que ser profesional en cuanto a las medidas, jóvenes, ¿sí? Eh, uno lo aprende en ese nivel, pero ya cuando son profesionales como que se les olvida la profesionalidad. Entonces, pero eso no lo tienen que olvidar. Eh, las causas personales también tienen que ver con el error de paralaje, lo que decía su compañera. Cómo nosotros observamos la medida en la escala de medición. Aquí tenemos, ¿verdad? El error de paralaje. Fíjense bien. Eh, si nosotros la visual no la colocamos perpendicularmente sobre la escala del instrumento, pues entonces estamos cometiendo un error de paralaje. Un momento, jóvenes. Hay un error, parece. Bueno, ahora sí. Ok, tenemos la escala, ¿verdad? Del instrumento, ¿sí? Y dicha escala, vamos a trazar aquí una horizontal con la escala. La escala junto con la visual crea un cierto ángulo, ¿sí? Y este ángulo es menor a 90. Aquí tenemos otro ejemplo. Eh, trazamos siempre una recta horizontal con respecto a la escala y este crea un ángulo con respecto a la visual, es decir, desde donde nosotros estamos observando la medida. Entonces, este ángulo no es perpendicular, si pueden observar, es un ángulo agudo, menor a 90 grados. Entonces, en estas ocasiones se está cometiendo un error de paralaje. No, entonces, para compensar dicho error, decimos que eh, la visual tiene que estar perpendicular a la escala de medición. ¿Sí? En tal caso, usted tendría que colocar, ¿verdad? El
ojo, entre la visual y la escala de medición va a haber un ángulo de 90 grados. Es decir, tienen que ver de frente los instrumentos, no los tienen que ver de lado, porque ahí está cometiendo un error de paralaje, ¿sí? Y ese es un tipo de error personal. Ahora, dentro de esas causas de error, pues también tenemos los tipos de error. Hay dos tipos de error: error sistemáticos y errores aleatorios, ¿sí? Aleatorios o también llamados accidentales, ¿verdad? Sí. Tal como es el error de paralaje, ¿verdad? Entonces basta con corregir dicho error para eliminarlo. Entonces ese es un error sistemático. O cuando un instrumento no está calibrado, entonces el investigador lo calibra. Entonces ese error se elimina. Entonces cualquier error que se pueda identificar y se pueda eliminar o se pueda reducir, y si no se puede por lo menos calcular el valor de dicho error, pues esos son sistemáticos, errores sistemáticos. Los errores aleatorios serán entonces aquellos que no dependen del investigador, es decir, que el que hace la medida no tiene control sobre esos errores, ¿sí? Bueno, si tienen que ver con errores directamente del instrumento, entonces ahí el investigador ya no puede hacer nada. Me refiero a aquellos errores instrumentales que no se pueden resolver, ¿sí? Porque lo que es la calibración, eso sí se puede resolver. Entonces, errores sistemáticos, ¿sí? Son controlados por el investigador, se pueden reducir o eliminar o cuantificar. Los errores aleatorios son los que salen del control del investigador, ¿sí? Y hasta cierto punto, pues solo se pueden mencionar. Entonces, esos son los dos tipos de error. Bueno, ahora vamos a las formas de expresar una medida. Existen varias formas de expresar una medida. Una de ellas es indicando las cifras significativas. ¿Y qué son cifras significativas? Pues son todos aquellos dígitos dignos de confianza en una medida. Por ejemplo, usted se quiere tomar la estatura, su estatura es de 1.73, ¿sí? 1.73 metros, ok. Entonces usted viene, escribe una hoja 1.73 metros. Ahí está utilizando cifras significativas, ¿sí? Con solo escribir 1.73, esas son cifras significativas. Entonces, así se expresan medidas con cifras significativas, ¿sí? Ahora, esa cifra significativa guarda una información acerca del instrumento. Entonces, regla básica para las cifras significativas: todos los dígitos diferentes de 0 son significativos. Es decir, los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se consideran cifras significativas. ¿Y el 0 será que no? Bueno, bajo ciertas condiciones sí. Lo veremos más adelante. Ahora, el resultado de una suma, dice, o una resta, debe contener la misma cantidad de decimales del que tiene menos en la suma o en la resta. Aquí tenemos un ejemplo. 123 más 5.35, eso es igual a 128. No es 128.35. Bueno, y usted me dice, ¿por qué? ¿Y los decimales, pues, nos vamos a comer o qué? En realidad no. Lo que pasa es lo siguiente, jóvenes. Pasa esto. Digamos que estas son magnitudes las cuales se obtuvieron de dos instrumentos diferentes. Este solo de un instrumento que da números enteros, ¿sí? Y este de otro instrumento que nos da hasta las centésimas, ¿sí?
Y ya ven que acá puedo decir qué instrumento se utilizó. Aquí se utilizó un instrumento más preciso debido a que puede medir hasta las centésimas y este instrumento solo mide las unidades. ¿Sí? ¿Ya ven? Entonces, ¿por qué eliminamos los decimales? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a escribir. Yo pude haber escrito aquí 123.00, ¿sí? Y aquí coloco más 5.35. ¿Sí? Bueno, y yo puedo decir que este valor pues es igual a 128.35. En primera instancia, quizás nosotros pudimos haber realizado así esta suma. ¿Sí? Pero es que aquí estamos trabajando con cifras significativas. Estos números provienen de medidas, no son valores arbitrarios, provienen de una medida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que después del 123, yo le puse 00. En realidad, acá, después del punto decimal, como no nos dice qué números son los que están, acá puede haber cualquier número. ¿Sí? El número que que puede estar después puede ser un 3 y acá un 8. ¿Sí? O puede ser cualquier otro número. Puede ser 5 y aquí puede ser 6. ¿Sí? Existen muchas posibilidades para los números que pueden estar después del punto decimal. Ahora, yo no puedo colocarle esos números porque no sé. Entonces, yo al colocarle 00, estoy diciendo entonces que los dígitos que están después del punto decimal es 0 y 0. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, lo que hago es mejor tomar, ¿sí?, aquel valor que contiene menos decimales. En este caso, acá, este no tiene ningún decimal, entonces el resultado lo voy a colocar sin ningún decimal. Y lo que voy a hacer es aproximar el otro valor, ¿sí? Si aproximo 5.35, pues eso sería nada más 5. Y nos quedaría acá 123 más 5, eso da un valor de 128. Entonces, esta es la forma correcta para sumar cantidades limitando el número de cifras significativas. ¿Sí? Este sería el proceso correcto. ¿Okay? Recuérdenlo, por favor. Así es para la suma y para la resta. Okay. En la resta se hace lo mismo. Si aquí fuera una resta y este en vez de más, entonces fuera menos, 123 menos 5, bueno, y nos diera un valor aquí, 118. ¿Sí? Eso nos diera acá, ¿verdad? Bueno. Regla 3. Aquí está lo que les decía acerca de los ceros. Los ceros pueden o no ser cifras significativas. Entonces, ¿en qué momento serán y en qué momento no serán? ¿No? Aquí tenemos 3 enunciados. Dice que los ceros entre enteros son siempre significativos. ¿Sí? Es decir, si hay un número, un dígito distinto de 0 a la izquierda y entre otro que está a la derecha, pues son cifras significativas. Los ceros a la derecha también son significativos. ¿Sí? Vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nosotros podríamos escribir 3005. Ok. Tenemos esa cantidad. Esa cantidad tiene 4 cifras significativas. ¿Sí? Está el 3, están 2 ceros y está el 5. Son 4 cifras significativas. Y los ceros se cuentan como cifras significativas porque está entre números enteros. Ahora, los ceros a la derecha dice que también son significativos. Por ejemplo, si tenemos 50, ahí tenemos 2 cifras significativas. Si tenemos 0.
perdón, si tenemos 7000, bueno, ahí son 4 cifras significativas, ¿sí? Tenemos 3 ceros y el 7 son 4. Entonces, los ceros a la derecha son cifras significativas. Ahora, ¿cuándo no tiene valor los ceros? Bueno, cuando son ceros a la izquierda, ¿verdad? No vale nada el cero a la izquierda. Creo que varios ya lo sabemos. Ok. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, si tuviéramos 0.0005, bueno, se dirá, mire, ahí hay 5 cifras significativas, porque hay 4 ceros y un 5, bueno, al final suman 5 dígitos. No. Los ceros a la izquierda no valen nada. Si tuviéramos otro número, 0.0530, bueno, 5030, bueno, 0.05030. ¿Cuántas cifras significativas hay ahí? Bueno, tenemos 1, 2, 3 y 4. Estos dos ceros no valen porque están hacia la izquierda de las cifras, ¿sí? Este 0 está entre medio del 5 y el 3, así que sí tiene valor. Y este otro 0 está a la derecha del 3, también tiene valor. Entonces aquí tenemos 4 cifras significativas. Ok, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Algunos ejemplos que les decía. 4 cifras significativas. Aquí también tenemos 4. Aquí solo tenemos una, ¿sí? Porque todos los ceros están a la izquierda de este número 1. Entonces solo hay una cifra significativa. Regla número 4. Dice, para expresar la solución de una multiplicación o una división, la respuesta debe tener el mismo número de cifras significativas que la cantidad que tenga menos cifras significativas en la operación. ¿Ok? Fíjense. Al multiplicar esto, bueno, si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar un valor de 2.12106. ¿Okay? Pero no se va a escribir así el resultado. El resultado debe escribirse con el mismo número de cifras significativas que tiene aquel valor que se está multiplicando y que tiene menor número de cifras significativas. En este caso, el primer valor tiene 4 cifras significativas. Está el 3, el 6, el 5 y el 7. En cambio, el segundo valor solo tiene 2 cifras significativas, el 5 y el 8. Ya vimos que el 0 a la izquierda no cuenta como cifra. Entonces, la respuesta se tiene que dar con 2 cifras significativas. En este caso, solo escribir 2.1 y no escribir 2.1206. Esa es la regla en cuanto a la multiplicación. En cuanto a la división, pues también se procede de la misma manera. Si esta fuera una división, pues hay que hacer la división. Y el resultado, colocarlo siempre, ¿verdad? Con el mismo número de cifras significativas que tenga aquel valor que se ha operado y que tenga menos cifras significativas. Si pueden observar la diferencia entre la suma y resta, multiplicación, división, es que en la suma y resta, antes de operar, es que se aproximan los números al que tiene menor número decimales. ¿Sí? Y en la multiplicación división es hasta después, ¿sí?, de operar que se arregla el número, ¿sí? No es antes. Bueno, cifras significativas en los aparatos de medición. En la lectura de un instrumento de medida se tienen, bueno, al momento que nosotros tomamos una medida, y traigo otra vez el ejemplo de la estatura, si mi estatura es 1.73, ¿sí?, en ese número 1.73 hay unas cifras correctas y hay una primera cifra estimada, es decir, una cifra dudosa, que puede ser o no puede ser. Yo les voy a explicar eso con un ejemplo. Las cifras correctas son aquellas que se leen directamente de la escala del instrumento, ¿sí? Es decir, mediante una lectura directa nosotros observamos la escala, bueno, si está un número, anotamos ese número. Esa es la cifra correcta. Ahora, muchas veces entre una marca de escala y otra no hay más marcas y a veces la medida puede caer ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es estimamos un número para esa medida. Entonces esa es la cifra estimada o dudosa, es aquella
que se asigna cuando mentalmente dividimos el espacio que existe entre la mínima graduación del instrumento de medida. Es decir, la realizamos al tanteo. ¿Cómo así? Bueno, vemos de ejemplo. Veamos. Esto es un dinamómetro, digamos, se mide en Newton, ¿sí? ¿Alguien podría dar lectura a la medida L1 acá, esta flecha de acá? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la medida? ¿1.5? 1.5. 5. ¿Alguien tiene algún otro valor? ¿Alguien lee otro valor que lo diga? 3.7. ¿Cómo? El segundo está en Hola. 3.7. No le escuché, joven. No le escuché. Yo creo que 1.5 y unas cifras más porque está pasada de la raya del 5. ¿Y qué cifra le va a poner? 1.52. ¿Cómo? 52. 52. Ok. Bien. Muy bien. Exacto, así es. Entonces, aquí tenemos los dos elementos de una cifra significativa, ¿sí? Tenemos el 1.5 que lo dio su compañero. Esta es la cifra correcta. Porque cabal, lo establecemos directamente de la escala 1.1, .2, .3, .4, .5. ¿Sí? Entonces, 1.5. Ahora, su compañera decía, en realidad está un poquito más allá del 5. Entonces, ella le agregó un 2. Entonces, este 2 que nosotros tenemos acá es nuestra cifra dudosa y nuestra cifra estimada. Entonces, el número total, bueno, sería 1.52. Y tiene las dos partes. La parte correcta, que es 1.5, y la parte dudosa o estimada, que es el 2. Y así se representan cifras significativas. Veamos. Para la siguiente medida, ¿alguien puede dar lectura a la medida L2? 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. 3.7. Veamos, 3.7. Okay. ¿Alguien visualiza alguna otra medida? ¿O solo esa 3.7? Porque está cabalito, ¿verdad? Ok, pero recuerden que... ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar? Pues no, se podría argumentar que como la línea es un poco gruesa y como la aguja, la punta de la aguja no es exactamente igual, no da exactamente la medida, se podría argumentar que solamente es un valor cercano a 3.7. Entonces escribiríamos ¿cuánto? 3 punto ¿cuánto? 3.7. 3.71. ¿De cuánto? 3.71. 71. Bueno, cuando estemos en ese dilema, ¿sí? Nosotros le podemos agregar acá un 0. ¿Sí? O podemos también agregarle un 1. Pero se ve más creíble que le agreguemos un 0. Ahora, este 0 puede cambiar. Va a ser nuestra cifra dudosa. ¿Sí? Este 0 de acá. Porque puede ser, como decían sus compañeros, puede ser 1, ¿verdad? O puede ser 2. Entonces, esta es la cifra dudosa, este 0. Y la cifra correcta es 3.7. Y la cifra total pues sería 3.70. Ok.
Veamos con la última cifra. ¿Alguien que le dé lectura a la última medida? 5. Solo 5. Sí. 5.1. Ok. 5.1. Bien, jóvenes. 5 ¿Sí? ¿Alguien más? En realidad se puede argumentar lo mismo Cinco. que con el 3.70. 5.0. 5.0 entonces. Ok. Vaya. ¿Y así lo dejamos así como 5.0? ¿O le podemos agregar algún otro dígito? Otro 0, tal vez. Otro 0. Otro 0, jóvenes. ¿Saben por qué? ¿Qué pasaría si en realidad nosotros podemos dejarlo como 5? Y cabal, y es correcto porque está cabalito en el 5. O podemos dejarlo también como 5.0. Bien válido porque está en el 5. Pero es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque aquí estamos trabajando con mediciones. Al dejar solo el 5, lo que estamos diciendo es que la medida se tomó de un instrumento poco preciso. ¿Sí? Al dejarlo con 2 cifras significativas, entonces este 0 le da precisión más al instrumento. Entonces son 2 cifras significativas, es más preciso el instrumento. Y al agregar otro 0, estamos hablando de que todavía es más preciso el instrumento. Hemos puesto 3 cifras significativas. ¿Sí? Si no colocamos el 5, entonces estamos dando una información inadecuada acerca del instrumento que se utilizó para medir. ¿Sí? Por eso la medida tenía que estar expresada igual a las demás cantidades, fíjense. 1.52, 3.70, 5.00, es decir, con 2 decimales todos. Así se tienen que expresar medidas, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento con lo de cifras significativas? Bueno, entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Expresando la incerteza. Okay. Ya vimos las cifras significativas, ahora la incerteza. Dado que no existe tal cosa como el valor real de una cantidad, ¿sí? Eso se lo decía anteriormente, dice que es suficiente saber de qué intervalo estamos seguros que se encuentra la cantidad de medir. Volvemos a tomar la estatura, ¿verdad? 1.73. Y sí, esa es mi estatura, jóvenes, 1.73. Pero yo estoy dando una aseveración que no es correcta. Estoy diciendo que esa medida es la real. Y decimos que una medida real no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para expresar una medida? Utilizamos la incerteza. Y lo que vamos a decir es que la medida se puede encontrar dentro de un rango de valores. Podemos decir que se encuentra entonces la estatura entre 1.70 y 1.75. ¿Sí? Podríamos decirlo así. Entonces, damos un rango de valores. En vez de dar un solo valor, ¿sí? Entonces damos un rango de valores en el cual puede estar el valor verdadero. A eso se le llama expresar una medida con su incerteza. Bueno, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Una medida con su incerteza se expresa como x es igual a x sub 0 más o menos delta x. X es la medida, ¿sí? Y esta está formada por 2 partes. La medida instrumental, que es x sub 0, y el error. Delta x es el error. Y me va a decir en cuánto se va a desviar, ya sea en una dirección o en otra, el valor medida con el instrumento del valor real o del valor verdadero. Bueno, entonces para calcular el error instrumental, lo primero que tenemos que hacer es calcular la menor división del instrumento o del aparato. La menor división se calcula dividiendo el rango entre el número de divisiones. Así se calcula la menor división. Ahora, la incerteza se calcula como la menor división entre 10. Esto es para aparatos los cuales tienen una escala decimal, ¿sí? Entonces, este delta X que está acá es este mismo delta X y se calcula dividiendo la menor división entre 10. Y la menor división se calcula como el rango entre el número de divisiones o el número de espacios, más bien.
Bueno, vamos a realizar eso con un ejemplo. ¿Sí? Tenemos la misma, ¿verdad? La misma imagen anterior. ¿Sí? Para la aguja 1 vamos a determinar esta aguja que está acá. ¿Sí? ¿Cómo se saca la menor división? Bueno, el rango entre 10. ¿Cómo saco el rango? El rango es la cantidad graduada de la escala, ¿sí? Que está una a continuación de la otra. Por ejemplo, podemos sumar el 1 o el 2 o el 3 o el 4 el 5 o el 5 y el 6. ¿Sí? La graduación la podemos dividir entre dos valores consecutivos y de esa manera nosotros sacamos el rango. O podemos decir de una sola vez, ¿verdad? El rango va de uno en uno. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Va de uno en uno. O tomamos dos valores consecutivos y de esa manera calculamos el rango. El mayor valor menos el menor. En este caso tomamos dos valores consecutivos, 1 y 2, restamos el mayor al menor, 2 menos 1, eso da 1. Y eso lo dividimos entre 10 y nos da un resultado de 0.1 newton. Significa que la menor división o la mínima escala del instrumento es de 0.1 newton. Y eso creo que ya lo sabíamos, así por simple inspección, ¿verdad? Fíjense, tenemos 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Entonces va de punto 1 en punto 1. ¿Sí? Esa es la menor división. O sea, algunos de ustedes ya lo habían sacado así por simple inspección, pero hay un procedimiento, ¿verdad? Para poder sacar esta menor división. Porque muchas veces no vamos a saber, ¿verdad? ¿Qué tal si aquí hubieran nada más 4 divisiones? Pues entonces cambiaría, ¿verdad? Habría que dividir el rango que es 1 entre 4, ¿sí? Y eso daría 0.25, ¿verdad? Entonces la mínima escala, es decir, cada rayita valdría 0.25, pero en este caso vale 0.1. Bueno, entonces esa es la menor división. Para calcular la incerteza, dividimos la menor división. La menor división es 0.1 entre y 10. 0.1 entre 10, eso da un valor de 0.01. 0.01. Ok. Bueno, luego tomamos la medida. ¿Qué medida tomamos acá? Bueno, anteriormente le habíamos puesto 1.52. Ahora le vamos a colocar 1.51. Colocamos la medida leída en el instrumento, ¿sí? Que es nuestro X sub 0, más o menos la incerteza, y la incerteza es 0.1. De esta manera es que se escribe una medida con su incerteza. Tiene dos elementos. Tiene la medida realizada en el instrumento y tiene la incerteza. Pero en medio de los dos tiene este símbolo, ¿verdad? Más o menos, que nos va a indicar en qué sentido puede aumentar o disminuir el valor medido. Eso significa esto. Dicho de otra manera, vamos a hacer la operación. Vamos a utilizar el signo menos primero. 1.51 menos 0.01, pues eso da 1.50. ¿Sí? Ahora lo vamos a sumar. 1.51 más 0.01 es 1.52. ¿Sí? Entonces, al restar y al sumar la incerteza al valor medido, nos da dos valores, un valor menor y un valor mayor, nos da un rango. Significa que el valor verdadero de esta medida anda entre 1.50 hasta 1.52. ¿Sí? Puede ser 1.51, 1.511, 1.516, pues todos los números que se encuentran entre estos dos, que en realidad es una infinidad de números, puede contener la medida correcta que realizamos. Entonces, de esta manera se representa una medida con su incerteza. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, si no lo hay, pues vamos a seguir.
Ahora, tipos de instrumentos de medición. Pues tenemos de dos tipos, ¿verdad? Sí. Tenemos digitales y tenemos también analógicos, ¿verdad? O manuales, como usted le quiera llamar. ¿Cuál instrumentos? Los dos instrumentos. Imagínense que usted mide la presión arterial con un tensiómetro digital y resulta que donde va, digamos, lo manda a algún lugar a realizar cierto trabajo que tiene que ver con medicina, atender pacientes. No hay entonces tensiómetros digitales. ¿Ok? Usted ya se vio limitado, no sabe utilizar el analógico, que es esta, ¿verdad? Que está acá. Entonces, hay que saber utilizar ambos, porque nunca se sabe en qué situación nosotros nos podemos encontrar. ¿Sí? No sería el colmo que un médico pues no pudiera utilizar estos aparatos convencionales y solo se fije en los digitales. O puede suceder lo contrario, ¿verdad? O sea, está acostumbrado a estos que son bastante convencionales, ¿sí? Y le de verdad. También puede suceder eso, entonces hay que manejar los dos tipos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, llegaríamos hasta acá. Hoy la clase fue algo breve. ¿Sí? Por favor, no salgan todavía, solo voy a detener la grabación.